empresa Nestlé. Ahí están los integrantes. Siguiente, por favor. Bien, empecemos con mencionando el marco teórico. Siguiente. La definición de la teoría. Six Sigma es una metodología de calidad creada por Motorola en los años 80. En la actualidad es aplicada para ofrecer un mejor producto o servicio, más rápido y a más bajo costo. Asimismo, es utilizado en estadística como una medida de variación, basándose en la curva de la distribución normal para conocer el nivel de variación de cualquier actividad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este modelo? Pues es alcanzar el nivel más alto que vendría a ser el Six Sigma, pero esto solo se dará mediante un continuo proceso de mejora continua dentro de la organización. Siguiente. Por otro lado, Lean es una herramienta complemento, que junto al Six Sigma integran el método denominado Lean Six Sigma. Este método propone la mejora de los procesos, caracterizándose por la agilización de los servicios y productos. Asimismo, el objetivo de esta metodología es eliminar todos los aspectos que impidan o dificulten que el producto no cumpla con los requerimientos del cliente, reduciendo al máximo sus defectos en la entrega final. Siguiente. Ahora, en cuanto a la relación con las normas ISO, bien, para poder enfocarnos mejor en el caso aplicativo, necesitamos tener conocimiento de las normas que están fuertemente vinculadas con la empresa, sus procesos y con el caso. Asimismo, entre estas tenemos a la ISO 22000 y a la OSAS 18000. Bien, por una parte, la norma ISO 22000 es la norma internacional de sistemas de gestión de seguridad alimentaria que especifica los requisitos que deben cumplir en la totalidad de la cadena de suministro de alimentos para asegurar que lleguen en perfecto estado al consumidor. Asimismo, la ISO 22000 se crea con el objetivo básico de garantizar la seguridad alimentaria. De forma análoga, también se mejora la protección del consumidor y se fortalece su confianza. Ahora, en cuanto a los beneficios de la obtención del ISO 22000 para una organización, esta implica una serie de ventajas para las empresas, pues va más allá del prestigio que supone poder acreditar la superación de una serie de requisitos en seguridad alimentaria, ya que permite una gestión más eficiente, identificar riesgos o proteger la marca, entre otros muchos beneficios. Siguiente. Bien, en cuanto a la OSAT, es una norma de origen reconocida internacionalmente por establecer los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en aquellas organizaciones que voluntariamente lo deseen. Asimismo, este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional está orientado a la identificación y control de riesgos y a la adopción de las medidas necesarias para prevenir la aparición de accidentes. En esencia, la norma OHSAS 18001 es certificable y está definida a organizaciones comprometidas con la seguridad y la salud laboral y con la prevención de riesgos laborales, siendo una herramienta fundamental y de reconocido prestigio ante las instituciones. Bien, en cuanto a las ventajas de la implementación y la certificación de la OSAS 18001, está que facilita que se cree un compromiso de seguridad y salud con los empleados de la organización. También ayuda a integrar la actividad preventiva en la organización, como también mejora los procesos y se consigue la mejora continua. Por último, esta organiza los procesos productivos de la actividad empresarial de una forma eficiente y eficaz. Siguiente, por favor. Bien, para poder llevar a cabo este caso aplicativo, debemos desarrollar el análisis situacional de la empresa. Debemos saber cómo se encuentra la empresa Nestlé. Siguiente. Descripción de la empresa. Bien, Nestlé Perú es una subsidiaria de la transnacional suiza Nestlé. Es una empresa líder en la producción de productos de nutrición, lácteos, golosinas y helados, con una facturación anual aproximada de 500 millones de dólares. Aquí, al lado derecho, podemos ver el organigrama de la empresa de Nestlé Perú, que está encabezado por la asamblea, que debería ser el órgano de gobierno, el seguido de la presidencia, el órgano de dirección, el consejo directivo, que sería el órgano de control interno,
Y el órgano de línea estaría abarcando la ciencia técnica de comunicación y administrativa. Y el órgano de asesoramiento que vendría siendo la dirección ejecutiva y por último los órganos descentralizados. Siguiente. Bien, en cuanto a la cultura organizacional de la empresa, Nestlé es una empresa de carácter humano y social que busca responder concretamente a las necesidades individuales de las personas, poniendo especial énfasis en el bienestar de sus consumidores y de sus empleados, lo cual se refleja en su actitud y en su sentido de la responsabilidad hacia la gente. Bien, en cuanto a su objetivo, el objetivo primordial de Nestlé Perú es incrementar las ventas y las ganancias de la empresa, pero al mismo tiempo lo que busca es aumentar el nivel y la calidad de vida para todas las personas en todos los lugares en los que desarrolla su actividad económica. En cuanto a la cultura de la empresa, Nestlé S.A. Mantiene un compromiso en lo que se refiere a la seguridad y la calidad, así como su respeto por la diversidad. La compañía está comprometida con una serie de valores culturales. Asimismo, dichos valores vienen en parte de sus raíces cultas y han ido desarrollándose a lo largo de su historia. En cuanto a los valores organizacionales, Nestlé Perú busca primordialmente el compromiso con una fuerte ética en el trabajo, la integración, la honestidad y la calidad. También busca lo que son las relaciones personales basadas en la confianza y el respeto, lo que implica una actitud sociable hacia los demás, junto con la habilidad de comunicar abierta y sinceramente. También busca lo que es la apertura y curiosidad frente a futuras tendencias tecnológicas dinámicas, cambios en los hábitos de los consumidores, nuevas ideas y generar oportunidades de negocios, manteniendo al mismo tiempo el respeto por los valores básicos, las actitudes y los comportamientos humanos. Y por último, Nestlé busca el orgullo de contribuir a la reputación y a los resultados de la compañía, lo que significa un alto sentido de la calidad y de los logros a largo plazo en el trabajo diario, por encima de la forma y la ganancia rápida. Siguiente. Bien, ¿cómo es el liderazgo en Nestlé S.A.? Los directivos y ejecutivos de Nestlé en todos los niveles jerárquicos están más preocupados y enfocados en añadir constantemente valor a la compañía, en lugar de ejercer una autoridad formal. Asimismo, esto solo puede darse con un alto involucramiento por parte de cada empleado y un pensamiento común enfocado hacia los resultados. Siguiente. Bien, veamos cómo se encuentra Nestlé en el mercado. Según datos de la consultora Euromonitor International, Nestlé, con sus tres marcas, domina el mercado con una participación del 28% de la demanda en el mercado peruano. Entre sus marcas más conocidas podemos encontrar a Sublime, con una participación del 7%, seguido de Triángulo, con una participación de 6%, y Princesa, con una participación de 5%. Nosotros, entre sus competidores más reconocidos tenemos a Cañonazo, con una participación del 8% de la, de la empresa Carosi, y Cuacua, con una participación del 9% de la empresa Mondelez International. Eh, Esta es la demanda de chocolates en el mercado peruano en el año 2017. Siguiente. Objetivos. Es muy importante plantearse objetivos, ¿no? Para desarrollar estos objetivos. Siguiente. Bien, el objetivo general de esta aplicación es proponer opciones de mejoras viables para el proceso productivo y calidad de la línea de barras de chocolate de la empresa Nestlé, reduciendo la variación del proceso dentro de los parámetros clave para la satisfacción del consumidor mediante la aplicación de la metodología Six Sigma. Asimismo, debemos desarrollar objetivos específicos para esta aplicación, entre los cuales se busca analizar e identificar la situación actual del proceso. También identificar y analizar los diferentes puntos críticos para el establecimiento de las herramientas de Six Sigma. También determinar las posibles soluciones a los fallos encontrados y presentar propuestas para la mejora del proceso productivo. Otro sería documentar información necesaria para la revisión, verificación y seguimiento del sistema productivo. Y por último, definir controles
para mantener la fiabilidad y calidad del producto, obteniendo resultados de eficacia en la mejora continua del proceso de transformación del cliente. Metodología. Es muy importante diseñar la metodología y escoger la metodología adecuada para poder desarrollar esta aplicación. Eh, primero lo esencial es la formación del equipo, el cual va a estar encabezado por el líder, quien se va a encargar de seleccionar a su grupo para el desarrollo del proyecto, formado por un equipo multidisciplinario de la fábrica de Nestlé. El método elegido va a ser el proceso de Mike. Esta herramienta se basa en 5 fases principales. The Mike es un acrónimo, sus siglas de inglés, de los pasos de la metodología. Esencialmente son definir, medir, analizar, mejorar, controlar. La herramienta es una herramienta de calidad basada en estadística que da mucha importancia a la recolección de información y a la veracidad de los datos como base de una mejora. Cada paso en la metodología se enfoca en obtener los mejores resultados posibles para minimizar la posibilidad de error. Bien, en la fase de definición, en esta primera fase se realiza la limitación del problema, como la identificación de los posibles proyectos con el fin de ser evaluados y ubicarlos dentro de un área específica para su posterior estudio. Los objetivos dentro de esta aplicación sería identificar requerimientos de grupos de interés, identificar las variables de salida del proceso que requiera mejora y acordar la asignación del proyecto. Los resultados esperados para esta etapa con esta aplicación, en el caso, se espera que este proyecto esté claramente definido y las CTQ, que vendrían a ser las críticas para la calidad, estén claramente identificados. En cuanto a la fase de medición, aquí es importante tener en claro cuál es la situación del problema para pasar a medir el desempeño actual del proceso que busca mejorar. Esto se realiza mediante la obtención de información del proceso. En esta fase existen 2 objetivos principales: recoger datos que permitan cuantificar el problema e identificar las causas reales de este. Los objetivos planteados para esta fase serían aprender cómo es el proceso bajo análisis, como también medir el desempeño actual del proceso. Y los resultados esperado para esta etapa, desarrollando esta aplicación, sería el desempeño del proceso claramente determinado. Siguiente. Bien, en la fase de análisis, eh, después de los resultados ya obtenidos en la fase de medición, se pasa a analizar e interpretar la información recolectada, de manera que se contraste estos resultados actuales con los históricos. En esta fase, es en esta fase donde se determinan las causas que conllevaron a los defectos o los problemas y las posibles oportunidades de mejora. Los objetivos propuestos serían identificar las causas raíces del problema o desempeño deficiente, también identificar fuentes de variación y por último identificar tareas que no agregan valor al producto o servicio. El resultado esperado para esta etapa serían las causas raíces, oportunidades probadas y verificadas. En cuanto a, en cuanto a la fase de mejora, en la fase de mejora se determina la relación causa-efecto para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Es decir, que a partir del análisis de las relaciones causa-efecto se efectúan predicciones, las cuales finalmente conllevan a la generación de soluciones para el mejoramiento de los procesos. Entre los objetivos planteados sería diseñar los cambios necesarios en el proceso para que exista un mejoramiento. Y también sería validar los cambios necesarios. Los resultados esperados para esta etapa, mediante la aplicación, sería el plan de instalación de las mejoras. Siguiente. Bien, en cuanto a la fase de control, la última fase consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto se mantenga una vez que se hayan implantado los cambios necesarios para poder tener mejoras en la empresa. En otras palabras, luego de validar el funcionamiento de las soluciones, se lleva a cabo la implementación
de controles que garanticen la continuidad del proceso. Los objetivos planteados para esta fase serían verificar los beneficios obtenidos y verificar la sustentabilidad de la solución. Y en cuanto a los resultados esperados de la etapa de aplicación, serían mejoras previstas sustentables a lo largo del tiempo. Siguiente. Bien, aquí tenemos un cuadro donde se ven las fases y herramientas a aplicar para esta metodología. En la fase de definir los procesos claves serían definir los requerimientos y expectativas del cliente, definir el alcance del proyecto y definir el proceso a través del mapeo del flujo de trabajo. Las herramientas comúnmente utilizadas serían las cartas de proyecto, mapas de proceso, planes de comunicación y la lluvia de ideas. En la fase de medir, los procesos claves serían medir el proceso, desarrollar un plan de recolección de datos, recolectar y comparar información para determinar los problemas. Las herramientas usualmente utilizadas serían el Critical satisfecho con la calidad, el plan de recolección de datos, diagramas de Pareto, la matriz de Gauss del proceso, y la matriz de Consell. En la fase de analizar los procesos clave a llevar a cabo sería analizar las causas de los efectos y variaciones, determinar las variaciones existentes, priorizar las causas más importantes para su futura mejora. Las herramientas utilizadas serían los diagramas de Chicago, histogramas y análisis gráfico, análisis de correlación, pruebas de hipótesis y el FMA. En cuanto a la fase de mejorar, los procesos clave para llegar a cabo serían mejorar incluso para innovaciones, implementar un plan de mejora. En cuanto a sus herramientas utilizadas, sería el plan de mejora, el análisis de costo-beneficio, el costo de baja calidad, diseño de experimentos, mapas de procesos. En la fase de controlar los procesos claves a llevar a cabo sería controlar las variaciones del proceso para satisfacer las necesidades de los clientes, desarrollar una estrategia para monitorear el proceso que ha ido mejorando. Las herramientas utilizadas para esta fase serían las pruebas de hipótesis, análisis gráficos, análisis FMA, plan de control, análisis de capacidad del proceso, etc. Cabe recalcar también que va a depender de la necesidad de la empresa para poder aplicar estas herramientas, ¿no? Y para poder desarrollar de la mejor manera estas fases del proceso de make. Siguiente. Bien, empecemos con la fase de definir ya propio para la aplicación. Siguiente. Para ello requerimos plantearnos el problema a tratar. Esta sería que se tiene que durante el año anterior la empresa Nestlé Perú presentó pérdidas de hasta un monto de 384.000 soles por los defectos que se generó en la producción de sus productos de barras de chocolate. Asimismo, se estima que estos defectos fueron propios del proceso productivo de la empresa en la planta de chocolate. Siguiente. Y para tener un poco más de conocimiento, debemos elaborar la gráfica de defectos para poder percibir cómo está el nivel de defectos en relación al nivel total de ventas. En cuanto a la interpretación, en la gráfica de barras se mostró la cantidad de pérdidas en soles para la producción de 1 millón de unidades de barras de chocolate, lo que a su vez supone el 24% de lo que pudo ser las ventas totales. Asimismo, se tiene que la cantidad de ventas generadas, sin tomar en cuenta los efectos producidos, está a un valor de 1.216.000 soles. Los datos identificados a partir de este planteamiento del problema sería el costo de pérdida de un monto de 384.000 soles y el sector identificado que potencialmente tendría el problema. Sería el área de producción de la empresa, básicamente la planta de chocolate. Siguiente. Bien, ahora para poder centrarnos un poco más en el problema, es necesario desarrollar el análisis SIPO. El SIPO es un diagrama de flujo a alto nivel y a su vez es el primer paso para la realización de un diagrama de flujo detallado. Permite visualizar los pasos secuenciales de un proceso definiendo claramente sus entradas, salidas, proveedores y clientes. Recoge detalles importantes sobre el inicio y el final del proceso. Es una herramienta de gran utilidad para identificar el proceso a investigar
en la primera etapa de la metodología de Mike. En la figura se puede apreciar un análisis IPOD para la línea de fabricación de chocolate de la empresa Nestlé, donde se describen los componentes principales del proceso, proveedores para cada etapa, entradas que corresponden a materias primas que inician desde su estado bruto y sufren transformaciones en cada etapa del proceso. Las salidas y el equilibrio final del análisis del proceso. Puedes recoger ya el proceso que para la fabricación de chocolate, para la elaboración, el cual empieza con la dosificación de materias primas, seguido del mezclado de materias primas, el pre-refinado y el refinado, para dar paso a lo que es el proceso de conchaje, y por último termina con el almacenamiento. Cada una de ellas han sido evaluadas para poder obtener las posibles pérdidas que se generan a partir de este proceso. Siguiente. Interpretación. Luego de, al observar las etapas del proceso P del análisis IPOD y sus salidas, se aprecia un problema común. Cada una de ellas presenta pérdidas físicas de ingredientes y productos. Con estos antecedentes ya identificados, se definen las etapas que se medirán. Dosificación de materias primas, mezclado de materias primas, el pre-refinado y refinado, y el conchado y el almacenamiento. Siguiente. Ahora, es importante también desarrollar los que son los factores críticos de calidad mediante un diagrama de árbol para poder tener presente qué es lo que requiere el cliente a la hora de comprar el producto de barras de chocolate de la empresa Nestlé. Aquí la necesidad es mantener o potenciar características sensoriales tales como sabor, dulzor, suavidad y color. En cuanto a los conductores o procesos, tenemos el dosificado y mezclado, refinado, conchaje y almacenamiento. En la CPC, que vendría a ser las críticas para la calidad, se califica lo que es en el proceso de dosificado y mezclado la cantidad dosificada por ingredientes, el tiempo de mezcla que debe ser necesario y el cumplimiento de especificación. En cuanto al proceso de pre-refinado, se da a, a apreciar lo que es la apertura de cilindros, la temperatura que deben tener estos cilindros, la regulación del cuchillo raspador y el paralelismo de cilindros. En cuanto al proceso de refinado, se toma en cuenta lo que es el tamaño de la partícula, que vendría a ser la salida de cada equipo. Importante esto. También lo que es la presión en cilindros, la alimentación del refinado, la temperatura adecuada para los cilindros, la regulación de las cuchillas raspador y el paralelismo de cilindros. En cuanto al proceso de conchaje, se toma en cuenta lo que es la viscosidad, el tiempo de conchaje, límite de flujo, las temperaturas y las etapas de conchaje, que son de estado. Y en cuanto al almacenamiento, se toma en cuenta los tiempos y la viscosidad. Siguiente. Interpretación. A partir de este diagrama de árbol, se indica los requerimientos del cliente. En la figura presentada se puede observar donde la necesidad del cliente fue definida según los requerimientos y estándares propios de la fábrica de Nestlé. Factores corresponden a las etapas del proceso. En la última columna se aprecian los factores de calidad, cuales aseguran los requerimientos del cliente. Cabe recalcar que cualquier mejora en el cliente a reducir pérdidas no debe tener como el cambio de tales elementos claves para la calidad que es el valor. En este diagrama toma en cuenta lo que es esencialmente desde un enfoque del sector productivo, que vendría a ser el área de producción. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos otro diagrama de árbol en el cual ya tenemos las características críticas para el cliente, pero ya desde un enfoque completo, ya no desde el propio sector de producción, sino desde tomar en cuenta la situación del cliente por medio de la preparación, que se toma en cuenta lo que son la textura adecuada del producto y el buen sabor que debe tener. En cuanto a la presentación de este producto, de las barras de chocolates, esta debe estar claramente clara diferenciación de productos.
la envoltura, el empaque debe ser el adecuado. Las fechas de caducidad deben estar bien identificadas para asegurar la calidad. La imagen corporativa debe ser la adecuada. En cuanto a la conservación que debe tener estos productos, según los clientes, estos deben tener que las fechas de caducidad deben estar identificadas, el manejo debe ser el adecuado para el producto terminado y el adecuado control de humedad. Eso es importante para el proceso de elaboración de chocolate. En cuanto al cumplimiento de entregas, el cliente lo que requiere es la entrega a tiempo, la logística adecuada, la disponibilidad de productos. En cuanto a la confiabilidad, el cliente también requiere lo que es la presentación adecuada del producto, la cantidad establecida que ha pedido por este producto, el registro sanitario, es importante eso también, eh, y que no exista producto no conforme. En esencia, este diagrama nos presenta lo que el cliente ve en el producto desde un panorama ya más general, no solo del sector de producción, que vendría a ser los ingredientes del propio chocolate. Y aquí ya se tiene en cuenta lo que valora realmente el producto y esto va a servir mucho para poder seguir con las diferentes fases y poder implementar las siguientes mejoras para poder ofrecerles una mejor propuesta a la empresa. Bueno, y ya con esto creo que ya concluyo mi exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, seguimos con la fase de medir. Comenzando con la fase de medición, tenemos nuestro plan de recolección de datos que se basa en el siguiente mapa de procesos de la elaboración de chocolates. Este mapa además nos señala dónde podemos tener pérdidas establecidas por su simbología, donde tenemos que una X por pérdida de producto no apto para consumo humano, PD por pérdida por dosificación en la producción y RP por producto para el reproceso. Este mapa de procesos nos facilita la identificación de los puntos de pérdida de producto y materias primas físicas a lo largo de cada etapa para la recolección de datos. El proceso de fabricación de chocolates se dividió entonces en 6 subetapas para la practicidad del análisis Six Sigma. Preparación de los granos de cacao, que nos basamos en el mapa de procesos que señala la recepción de materias primas, control de recepción, la de derretir manteca en cacao, derretir manteca vegetal y derretidor licor en cacao. La siguiente subetapa es licuado mezclado con azúcar y o leche, la cual se basa en la carga con azúcar, carga con cocoa, carga de leche, carga de ingredientes y mezclador. La siguiente fase, subetapa, es el refinado del chocolate, el cual está compuesta por el prerefinador, refinador 1, 2 y 3. Preparación para la temperación es la siguiente subetapa, donde tenemos la carga de manteca y el conchado. También tenemos el almacenamiento de chocolate líquido, que es como que vendría a ser representado por la etapa del mapa en el mapa del proceso de almacenamiento de estanques. Y finalmente la subetapa de preparación del moldeado y bañado, que se basaría en el mapa del proceso final, que es la línea de moldeo. Bien, ahora elaboramos una gráfica de control que evidencia las pérdidas que se exponen en el mapa de procesos. La gráfica muestra las pérdidas de materias primas totales en el tiempo de 37 días. Además, fueron consideradas para el análisis los días que no hubo producción. El promedio diario de pérdidas fue de 207,6 kilogramos de materia prima. Y se aprecian dos valores con número 1 sobre los 3 divisiones estándar de la línea central. Esto se clasifica como eventos especiales para la fábrica. Estos eventos ocurrieron los días 4 y 27, teniendo como un límite de control o UCL, como está señalado en la gráfica, de 538,8 kilogramos de pérdidas de materia prima, y coinciden con los eventos ocurridos en el área de fabricación de chocolates. Continuando con la gráfica de Pareto, tenemos que la gráfica de pérdidas por área de materias primas, que muestra que las áreas de refinado y almacenamiento suman sobre el 70% de las pérdidas de materias primas del proceso, teniendo pérdidas en refinado de 531,8 kilogramos, que equivalen al 41,6% en almacenamiento, 371,7 kilogramos, que equivalen al 29%, en conchaje 186,5 kilogramos, que equivale al 14,6%, y hay que resaltar que el conchado es uno de los procesos más importantes en la elaboración del chocolate, en el que se eliminan los sabores ácidos y se refinan la pasta del cacao. Y en el área de recepción, 120,9
9 kilogramos con un 9,4% y en mezclado 69 kilogramos con un 5,4%. Ahora aplicaremos la técnica Lean Six Sigma, que basa en la mejora de la calidad, reduciendo el número de defectos, permitiendo ofrecer un mejor producto o servicio, disminuyendo los costos al reducir el número de productos defectuosos. La imagen señala la relación entre la desviación estándar y el Six Sigma, que como vemos, a menor desviación estándar, mayor es el nivel de Six Sigma, pues los datos están menos dispersos. Y esto se debe a que tenemos el número de defectos más alineados a valores más reducidos, lo que conlleva un control de nuestros costos. Para la aplicación del Six Sigma, usaremos las siguientes fórmulas: DPMO, defectos por millón de unidades, que se basa en que los defectos por millón de unidades es igual al número de defectos multiplicados por un millón entre el número de unidades multiplicados por el número total de oportunidades. El siguiente tipo de cálculo se denomina yield, que se halla teniendo las entradas menos los defectos, todo esto dividido entre el número de entradas. Finalmente, tenemos la fórmula 7 en tablas, que se halla derivando yield en Excel con la fórmula de distribución normal estándar inversa y agregando 1.5 al valor obtenido. Para nuestro cálculo usamos la siguiente tabla Six Sigma, donde en esta tabla nos sirve para la identificación del nivel Six Sigma en los casos de PMO y yield, como en el nivel Sigma establecido, según el número de defectos. Esta tabla facilita la aplicación de los métodos anteriormente mencionados, y al presentar una estandarización, esta tabla nos permite ver el número de defectos por millón, por 100.000, por 10.000, por 1000, hasta por 100 defectos, teniendo una menor margen de error con un mayor número de muestras. Esta tabla fue elaborada por Abridge, que se encarga de estandarizar este sistema Six Sigma. Bien, para la aplicación del Six Sigma nos basamos en una muestra de 50 entradas que pasarán por las subetapas derivadas de nuestro mapa de proceso. De esta muestra obtuvimos los siguientes datos. De preparación de los granos de cacao, tuvimos 50 entradas que entraron, 50 entradas, de los cuales tuvimos 3 defectos y una oportunidad en el proceso. La siguiente la actividad sería el licuado mezclado con azúcar y leche, en la cual tuvimos 0 defectos e igualmente una oportunidad. En el refinado de chocolate se tuvieron 2 defectos y una oportunidad, al igual que las anteriores. En la preparación para la temperación se llegó a tener 2 defectos. En el almacenamiento de chocolate líquido, 3 defectos. En la preparación del moldeado y bañado, 2 defectos. Sumando el número de defectos tenemos una cantidad total de 12 defectos, de un total de 6 oportunidades por cada proceso. Bien, estos datos nos servirán para continuar con el análisis del caso Six Sigma. Entonces, representando en la fórmula para la preparación de granos de cacao, tenemos 3 defectos de las 50 unidades y una oportunidad, que vendría a ser 3 por un millón entre 50 por 1, que nos da 60.000, que corresponde, según la tabla anterior del nivel Six Sigma, un 3.1 del nivel Six Sigma. Siguiendo con el mismo procedimiento, para las demás etapas obtenemos en la preparación de los granos de cacao 60.000, que viene a ser 3.1 del nivel Six Sigma. En el licuado de mezclado con azúcar tenemos 0, teniendo un nivel 6 de Six Sigma. El refinado del chocolate tenemos 40.000, que vendría a ser un nivel de 3.3 del nivel Six Sigma. En la preparación para temperación, 40.000, 3.3 al igual que el anterior. El almacenamiento del chocolate líquido tenemos 60.000, que vendría a equivaler a un nivel 3.1 Six Sigma. Y en la preparación de molde de bañado, 40.000 con un nivel 3.3 del nivel Six Sigma. Teniendo en su índice total 40.000, que vendría a equivaler a 3.3 de nivel Six Sigma. En yield, reemplazando con la fórmula para la preparación de granos de cacao, tenemos 3 defectos de las 50 entradas, que serían 50 menos 3 entre 50. De esto obtenemos los eventos libres de defectos, que cuando los pasamos a porcentaje los podemos identificar en la tabla Six Sigma con un valor de 3.1. Entonces, aplicando en todas las subetapas, tenemos
En la preparación de granos de cacao 94%, que vendría a equivaler a 3.1 de nivel Six Sigma. En el licuado mezclado con azúcar, un nivel 100%, el de no presentar márgenes de errores, que un nivel 6 era igual que el anterior. El refinado de chocolate un 96%, con un nivel 3.3. En la preparación para la temperación 96% con un nivel de 3.3 también. El almacenamiento de chocolate líquido un 94% con un nivel de 3.1 Six Sigma. En la preparación del moldeado bañado 94% que vendría a ser un 3.3 nivel Six Sigma. Teniendo en su índice total 76%, que vendría a equivaler a un nivel 2.2 en nivel Six Sigma. De esto sacamos la conclusión que tanto DPMO como YIL presentan los mismos niveles de Six Sigma, salvo cuando terminamos la labor en conjunto. Se considera que estos dos métodos no son muy precisos como el siguiente, por eso usaremos el método Z en tablas, que toma los eventos libres de defectos, y en Excel se usa la fórmula de distribución normal estándar inversa. De este obtenemos los valores citados en la gráfica, los que sumamos 1.5 para ir al nivel Six Sigma más preciso. Y de este tenemos niveles de 3.0548, 6, 3.2507, 3.2507, 3.0548 y 3.2507, teniendo un total de 2.2063, teniendo el margen aproximado a las características que se tuvieron en Yield. Entonces, nuestro nivel Six Sigma es oscilante a 3, lo cual indica que estamos en esta gráfica en general, la de la izquierda, de las subetapas mostradas, teniendo que llegar al nivel de la gráfica de la derecha con un nivel de Six Sigma 6. Entonces, los resultados del nivel Six Sigma establecen un promedio de 3.6436 de los subprocesos evaluados, indicando que necesitamos dar prioridad a mejorar la preparación de granos de cacao y de almacenamiento de chocolate líquido que tienen el nivel Six Sigma más bajo, 3.0548, seguidos por los subetapas de refinado del chocolate, preparación para temperación y preparación premoldeado y bañado. Estos resultados evidencian que la gráfica de Pareto presentada en un inicio está correctamente elaborada al tener una relación entre los resultados obtenidos. Añadimos que esta aplicación del Six Sigma sirve como diagnóstico de nuestra situación, para dar un planeamiento de los objetivos que nos lleven a un nivel de Six Sigma 6. Por esto, esta técnica se complementa con Lean, que vendría a ser el establecer las mejoras. Ahora mis compañeros continuarán con la siguiente fase. Gracias, Aaron. Ya. Buenos días a todos. Yo soy Mónica Salcevilca y continuaremos con la fase de analizar del caso de Esteli. Como Mónica, mencionó mi compañero, las dos principales... Mónica, ¿puedes ver tu micro? A ver, ahora. Habla. Sí. Ya, ok, sigue. ¿Y qué pasa que hay bulla? Y ya es... ¿Y ahora sí? A ver, sigue. Espera. Como mencionó mi compañero, las dos principales áreas donde se tienen pérdidas de materias primas son refinado y almacenamiento. Es por ello que se realizó un diagrama de Ishikawa para ambos y así encontrar las principales causas. Como ya hemos visto a lo largo del curso, el diagrama de Ishikawa, conocido también como espina de pescado o diagrama de causa y efecto, es una herramienta de la calidad que nos ayuda a conocer las causas raíces de un problema, analizando todos los factores que involucran la ejecución del proceso. En este caso se tomaron los factores de métodos, materiales, medio ambiente, máquina y mano de obra.
En el diagrama de Ishikawa para el área de refinadores por la caída de refinado al piso, se observa que las mayores causas de pérdidas se agrupan en métodos y materiales con un 25% y 37.5% respectivamente, donde se evidencia el mal estado de la cinta, la falta de cuchillos de recambio, la insuficiente revisión de los refinadores y la falta de registro de ajustes y cambios de cuchillos. Es decir, estas son las principales causas que se buscan solucionar. Siguiente. Para el área de almacenamiento, se observa que las mayores pérdidas se atribuyen con un 30% a máquina, principalmente a la solidificación de chocolate en lóbulos de la bomba, al diseño de cañerías, ya que no hay uno por producto, y falta de sensores de nivel en los estanques del área. Ya teniendo los diagramas bien establecidos, se busca analizar las causas obtenidas y determinar en cuáles se van a actuar, definiendo cuáles son las causas principales mediante factores como el número de veces que se presenta la causa, el impacto sobre el problema central, el costo, tiempo y esfuerzo que se requeriría para su solución. Siguiente. El análisis de 5 por qué. Ya luego de identificar las posibles causas potenciales de las primeras áreas de pérdida en la fabricación de chocolates, se realizó también un análisis con la herramienta 5 por qué, la cual nos ayuda a descubrir por qué suceden las causas identificadas, el cual consiste en examinar cualquier problema y realizar la pregunta ¿por qué? La respuesta al primer por qué te va a generar un por qué. La respuesta al segundo por qué te pedirá otro y así sucesivamente hasta llegar a los 5 porqués. En este primer esquema se hace referencia a la caída constante del producto al piso en el área de refinado. Entonces se pregunta, ¿por qué cae constantemente el producto al piso en el área de refinado? A lo que se responde, porque la tolva no está en su posición, porque la temperatura de los rodillos del refinador no es suficiente, porque faltan placas laterales y porque los cuchillos no se cambian cuando corresponde. Al primer por qué se le cuestiona, ¿por qué la tolva no está en su posición? A lo que responde, porque la vibración se fue soltando. ¿Por qué se fue soltando? Porque los cilindros no se han rectificado. Al segundo por qué, que se encuentra en la columna 1 fila B, se le cuestiona ¿por qué la temperatura no es suficiente? Porque el agua de las regaderas no logra enfriar a los rodillos. ¿Por qué no logran enfriar? Porque se tapan las regaderas. ¿Por qué se tapan las regaderas? Porque es un punto de difícil acceso de limpieza y mantención. Y así sucesivamente con los demás porqués. Ya habiendo hecho estas preguntas constantes, se identifican como causas potenciales la falta de rectificación de los cilindros, la no existencia de placas laterales que permita la recuperación del refinado, ser un punto de difícil acceso para realizar una mantención adecuada a las regaderas y enfriamiento de los cilindros de refinado y el cambio tardío del cuchillo raspador del refinador. Siguiente. En este segundo esquema se detallan las causas potenciales del problema de caída excesiva de refinado en bandejas de la cinta, en el cual mediante las preguntas sucesivas se obtienen como causas potenciales que la caída de la tolva es muy corta, que la cinta no está separada en dos tramos, que esta cinta no está alineada correctamente y porque no existe un plan de mantenimiento.
Estas causas que les estoy mencionando son las que se encuentran en color amarillo. Siguiente. Ok. El otro análisis fue realizado para el problema con las bombas de almacenamiento que filtran constantemente. Esto se da porque el envío de chocolate utiliza muchos bypass que no fueron considerados, porque no existe un plan de mantención, porque se eligió una bomba sin chaqueta calefactora y porque las bombas no fueron seleccionadas según los requerimientos establecidos. Okay. Y cabe recalcar que no necesariamente deben ser 5 porqués, dado que esto puede ser o seguir preguntándose muchas veces, tanto sea necesario para encontrar la raíz del problema, de la causa raíz, ¿no?, del problema. Pero la experiencia nos dice que es más o menos a partir del 5 por qué resulta suficiente para sacar a la luz las causas principales del problema. Siguiente. Histogramas. Ok. El histograma es una herramienta útil para mostrar las tendencias de los datos y suele definirse como un diagrama de frecuencias que nos muestra la información de una manera clara, rápida y objetiva. Debido a la carencia de datos de un flujo de clases, para analizar el caso se realizó una gráfica de nivel de ventas de la compañía Nestlé en el área de chocolates en Perú, viendo la participación en el mercado y su relevancia dentro del sector. Para los chocolates en barra se obtuvo una participación de 71% y para las demás presentaciones en conjunto se obtuvo 29%. Siguiente. En estas gráficas extraemos que el nivel del consumo de barras de chocolates es el más demandado dentro de Perú y los chocolates con juguetes son los menos vendidos. Ahora, cabe recalcar que el producir más chocolates en barra no influye en el nivel de la demanda, pero sí da un significado de las preferencias de los consumidores en un valor anual. ¿Sí? Sigue. Buenos días, profesor. Hola, Efraín, ¿qué tal? Buenos Ya, días. vamos a continuar con... Buenos días, compañeros. Vamos a continuar ahora con la fase mejorar. En esta etapa es clave para la mejora, que muchas veces suele pasarse por alto o suele entenderse como un mero formalismo. Es la priorización de mejoras potenciales. Todos los miembros de la empresa Nestlé lo tienen en cuenta. O de las cuestiones que está partiendo. Ahora vamos a ver la priorización de mejoras potenciales. Para medir el impacto de las mejoras, se asignaron 4 criterios fundamentales para la fábrica: la reducción de pérdidas, la mejora del proceso, la calidad del producto y la seguridad para los trabajadores. Siguiente, por favor. Para medir el esfuerzo, situaremos cada una de las acciones que la empresa Nestlé quiere medir según el matriz de su grado de impacto y esfuerzo, y así podrá tomar decisiones rápidamente, evaluándolas de la siguiente manera: las acciones con nivel de esfuerzo alto y bajo impacto, ya que no consumirán muchos recursos sin ser recompensados, por lo que la empresa deberá descartarlas. Las acciones con poco esfuerzo y un nivel bajo de impacto son actividades menores, por lo que la empresa deberá dejarlos a segundo plano.
Las acciones bajo esfuerzo y un impacto alto son focos de ganancias rápidas, en la que la empresa enfoca principalmente aquellas en grandes proyectos que deben planificar a detalle. Como podemos ver, en esto nos muestra variables, tanto cualitativas como cuantitativas, para tomar decisiones, para que toma decisiones la empresa Nestlé. O, por fin, una pregunta podría decir, ¿reduce la generación de pérdidas? ¿Lo toma como baja 1 o alta 2? Y así, o una serie de preguntas, como ¿aporta calidad al producto? Si es no, es un 0, y si es sí, es 1. Igual en el esfuerzo, si involucra inversión, es baja, lo toma como 1, y si es alta, como 2. Esto lo podemos cuantificar y tener resultados medibles que aportan información a la empresa Nestlé para tomar decisiones a nivel del proceso para la fabricación de barras de chocolate. Siguiente, por favor. Se identificarán puntos de mejora dentro de los procesos de fabricación de chocolates que no impacten directamente en la reducción de pérdidas, pero sí en la estandarización de algunos procesos. En la figura se muestra una matriz de prioridad para la implementación de mejoras. Como podemos ver en el cuadro, acciones, nivel de impacto, nivel de esfuerzo. Como podemos ver en la 7, en la 8, en la 17 y en el número 22 y 23, sobre estas mejoras se debe trabajar, y estas mejoras se darán prioridad según donde se requiere. Siguiente. La implementación de mejoras potenciales. Dentro de estas mejoras clasificadas de alto impacto de esfuerzo, se tomarán el cambio como un ejemplo, las bombas en el sistema de calefacción. Siguiente, por favor. Antes y después de la reparación del cinto de refinado, que para disminuir la cantidad de polvo, el dispositivo en bandejas en el área de refinado. Mira, era antes y como es después. Esto se implementará la tecnología y el equipo que se cuenta para sus operaciones de producción en las barras de chocolate, y de esa manera reducir las mermas de proceso y tener productos de calidad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo es la secuencia de actividades, el flujo de materiales e información en un proceso. Estos diagramas ayudan al personal que participa en el proceso a entenderlo mucho mejor y con mayor objetividad, y ofrecer un panorama en los pasos necesarios para realizar la tarea. Esto es lo que nos dice el autor Evans, Lindsay, Fragoso, Díaz, 2008. Y ahora vamos a ver el diagrama de flujo de personal de la empresa Nestlé. Siguiente, por favor. La descripción del proceso para la contratación del personal. Primero antes de ver el diagrama de flujo de personal, vamos a hacer una descripción de los pasos o de cada proceso que se va a seguir. Primero, es importante la aplicación en línea. Completar la planilla. O sea, en esta etapa se busca o se prueban, buscan reclutar los candidatos requeridos.
Acá se define si su CV se requiere o a las áreas adecuadas o a determinados procesos de la organización. Se hacen pruebas psicométricas. Es aquí donde se va a realizar si los candidatos para determinadas áreas cuentan con las habilidades de análisis o de razonamiento. Para las adecuadas, toma de decisiones o la resolución de problemas. En el Assessment Center, esto es lo que implementa la empresa Nestlé. Es en estos centros donde se prueba las habilidades de los candidatos requeridos para determinadas áreas, para definir que se cuenta con las aptitudes necesarias para cada área o proceso productivo de la empresa Nestlé. Ya en eso, aquí se define, ya contando con el tipo o el personal necesario definido en área, ya se hace entrevistas por competencia. Y aquí se busca ver si el candidato tiene o desarrolla habilidades, ciertas habilidades. Y en el siguiente tenemos las pruebas teóricas o inglés, que serían unas habilidades complementarias también que la empresa Nestlé implementa para su personal. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo. Siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí es la anterior descripción, ahora lo ponemos en un diagrama de flujo. En el inicio se hace la convocatoria y acá se recluta. De ahí, en la aplicación de línea, acá es donde se define los candidatos por cada área, las pruebas psicotécnicas. Y acá en la prueba center es importante porque si es de acá no se cuenta con el perfil del candidato, se vuelve de nuevo a la implementación de línea. Y si en caso pasa, se continúa con la entrevista y se contrata al personal. Siguiente, por favor. Ahora también vamos a ver para el flujograma, para la descripción de la elaboración o el proceso de la elaboración de las barras de chocolate en la empresa Nestlé. Vamos a la descripción. Primero se cuenta con los insumos o la recepción del cacao. De ahí se hace unos determinados pasos como secado, la fermentación del cacao. Y en el prensado de licor es aquí donde se va a definir por dos rumos o dos caminos diferentes para el tipo de producto que se va a tener en la empresa, en el proceso productivo o la elaboración de los productos Nestlé. Va a ser una torta de mantequilla para confitería como insumo, o se va a llegar como producto final a un chocolate líquido o cobertura. Esto lo vamos a ver más adelante en un flujograma. Siguiente. Ya aquí tenemos el diagrama del flujo de la elaboración del chocolate. Los granos de cacao fermentados y secados y los insumos. El agua residual y las cáscaras. El lavado, el descascarado, la separación, la alcalinización opcional y el tostado. Y de ahí el cacao sin cáscara y tostado. Se hace la molienda, el refinado para producir la masa de licor. Y acá es importante porque nos va a definir por dos tipos de productos que se va a obtener, como insumo o como producto terminado, ya como chocolate. Va a ser el licor para el procesamiento o licor para el chocolate. Si nos vamos por el licor, por el procesamiento, es la alcalinización, el prensado, la torta de cacao o la mantequilla de cacao. Va a seguir el polvo de cacao, el empaque, almacenamiento y confitería. Ya va a ser como insumo para las industrias, pero todavía no va a llegar hacia el cliente. Y por el otro lado vamos a tener
el licuado, el mezclado, el refinado, el molienda, el conchado y el atemperado, azúcar y leche opcional, el chocolate líquido o cobertura, almacenamiento de líquido o moldeado y bañado, productos semiterminados de chocolate va a ir recién como insumo a confitería o ya de frente como producto terminado hacia el cliente. Doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Gracias, Efraín. ¿Profesor, me escucha? Sí, perfecto. Brian. Bueno, luego en la fase de mejora, como bien ha mencionado el compañero Efraín, lo que se requiere más que todo es mejorar lo que son los equipos, las maquinarias que influyen básicamente en el problema, ¿no? Por ejemplo, lo que son las procesadoras de refinamiento, pre-refinamiento, etcétera. Estos básicamente son los que tenían el problema. Asimismo, como a manera de complemento, se requirió también, ¿no? Lo que es las mejoras en el talento humano, porque es muy importante evocarse en lo que es los recursos humanos en una empresa para que estos manejen una mayor productividad y puedan complementar estos procesos y ya no existan tales defectos. Ahora, en la fase de control, como bien se sabe, es la fase de seguimiento, en donde ya se debe tomar en cuenta todos los aspectos posibles para poder que estas mejoras sean constantes y sean sostenibles en el tiempo. Para ello es adecuado llevar a cabo lo que son los planes estratégicos. ¿Qué son los planes estratégicos? Pues nos permiten gestionar las operaciones de la empresa adecuadamente debido a que la información actual no viene a soportar mayor efectividad en un proceso de corto plazo, siendo la formulación de nuestro pronóstico o proyecto proyectado que debe ser cronometrado para el establecimiento de la planificación, ya es la identificación de objetivos. En, en cuanto, siguiente por favor. Bien, aquí tenemos el diagrama, o sea, el flujo que debe seguir, los procesos que deben seguir para la elaboración de chocolate. Y esto se debe tener en cuenta para llevar a cabo un control y un seguimiento exhaustivo que debe ser específico para cada proceso o subproceso y cada actividad que requiera para que no se dé a cabo un posible defecto. Para ello es adecuado conseguir los proveedores, los productores que van a producir el cacao para la elaboración de chocolate. Es adecuado escoger a los proveedores ideales para asegurar la calidad y para que no existan defectos en los ingredientes. Por ello es adecuado llevar a cabo un cultivo y cosecha lo ideal, grande, ya sea la recolección, ¿no? Los granos de cacao, la fermentación y el secado y el sacado y transporte. Esto básicamente lo realizan los productores. Y para ello, la empresa Nestlé debe fomentar las capacitaciones técnicas de estos productores que deben llevar a cabo estas actividades y su proceso de la mejor manera posible. Siguiente. Bien, en la segunda fase se evoca más que todo en el tratamiento de la leche y lo que es el transporte, el área logística, para que la empresa Nestlé no tenga posibles oportunidades de defectos, es adecuado que el tratamiento de la leche y el transporte que se va a llevar a cabo sea el ideal, sea el correcto sistema logístico que debe manejar. Siguiente. En la tercera fase ya es el cual sería mencionado, deben ser llevados adecuadamente para que no exista un posible error o defecto en esta área. Siguiente. Siguiente. Bien, en la cuarta fase también se lleva todo lo que es la refinación, lo que son ya cuando ya se refina, ¿no? Para que no existan partículas significativas que podrían las cualidades que debe tener un chocolate, las propiedades, tales como la textura,
en el proceso de colchado se lleva a cabo lo que ya las pruebas de sabores, ¿no? El templado, el mezclado con ingredientes. El siguiente, por favor. En la quinta fase ya es lo que es el moldeo y embalaje. Esto es muy importante porque los embalajes, la envoltura básicamente de la empresa, de los productos de barras de chocolate, deben ser los adecuados, teniendo en cuenta lo que son las fechas de caducidad, el registro sanitario, ¿no? Que es muy importante para que el cliente tenga presente que estos productos han hecho elaborados con la mayor calidad posible y se han tomado en cuenta los procesos y las mejoras que se han tenido en cuenta. Siguiente. Bien, en cuanto al diagramas o gráficos de control, estos describen el estado de un proceso, permitiendo conocer las deficiencias posibles, las causas de estas para el mejoramiento y solución sobre las operaciones dadas. Consiste en una línea central y dos líneas límite, superior e inferior, en las que se deben moverse las variables del proceso de control, como se puede ver en el gráfico de control. Siguiente, por favor. Los diagramas de dispersión. La validación del diagrama causa-efecto se da en un análisis de correlación que medirá el grado de asociación entre las variables. El diagrama de dispersión es usar la variable de calidad como control, variable dependiente, y los factores que causan la calidad, las variables independientes. Es un análisis más que todo de correlación. Siguiente. Ahora, herramientas de post-evaluación. Yo lo que debía ya mencionar son las herramientas que potencialmente nos ayudaría a la empresa a asegurar la calidad y reducir los defectos que están teniendo. En cuanto a las hojas y verificación y chequeo, su función es registrar la información pertinente, que debe ser confiable y de calidad, para aprovecharla como una herramienta en la mejora continua de la empresa. Tiene como objetivo controlar y monitorear el proceso productivo, analizar lo que no esté en las especificaciones y facilitar la inspección. Siguiente. Y por último tenemos, antes de acabar, quería recalcar que para llevar a un adecuado proceso de control dentro de la empresa Nestlé, es necesario que los supervisores desarrollen formularios específicos para cada subproceso, para así poder evaluarlos y poder tener un seguimiento y control efectivo, para que no se den potenciales errores, como ya se había mencionado, en el área del sector productivo. Bien, conclusiones. Siguiente. El eficiente desarrollo y aplicación de las 5 fases del Six Sigma, complementada con la efectiva utilización de las múltiples herramientas de mejora en la calidad de los procesos, determinará en las empresas la generación de una mayor utilidad, puesto que al minimizar sus costos mediante la reducción o eliminación de algunos procesos y actividades que no generan valor alguno, se obtendrá una mayor optimización en las utilidades. Cabe recalcar que también en las organizaciones, como por ejemplo Nestlé, deben poner mayor énfasis en la realización de sus procesos, pues como se evidenció en el caso demostrativo, la implementación de esta metodología les supuso una mejora en la eficiencia de sus procesos, tales como los procesos de elaboración del chocolate, ¿no? Lo que se mejoró son las maquinarias y el talento humano para poder llevar a cabo un proceso, una mayor producción que sea efectiva y productiva a la vez y con que tenga menores errores. Y el aumento en la satisfacción de sus consumidores. Como habíamos visto también, los consumidores tienen presente ciertos requisitos que deben cumplir los productos de barras de chocolate, y para ello Nestlé cumple con estas expectativas. Y finalmente, con estas mejoras ya implementadas y controladas y haciendo un seguimiento adecuado, se lleva a cabo lo que es el incremento de la rentabilidad, porque ya se está reduciendo los defectos y los costos que suponen estos defectos. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Brian.